Muy buenos días, queridos hermanos. Me habla José Martínez desde Ecuador y vamos a iniciar el estudio de este día de Shabbat. El tema que les quiero compartir el día de hoy es el despertar. Y vamos a recorrer tres cosas importantes. Es el qué, el por qué y a dónde nos lleva el despertar. Son tres preguntas que nosotros debemos hacernos continuamente. ¿Hacia dónde vamos? ¿Y qué es lo que está ocurriendo con nuestro despertar en nuestro día a día? Siempre el Elohim de Israel, el Elohim viviente, nos está guiando y nos está llevando por un camino de verdad que va a depender de cada uno de nosotros, cómo nos sumerjamos en las aguas que Él ha propuesto para que nosotros nos encontremos con Él. Entonces, entre más profundo estemos, cada uno de nosotros también podemos encontrarnos más cerca de Él. Es algo que en lo personal a mí cada día me va haciendo crecer y haciéndome dar cuenta de todas las situaciones y todas las cosas que definitivamente estaban mal desde la condición y en la forma en que uno se ha fijado. Normalmente uno se fija y cree en las cuestiones del hombre, pero la palabra es muy clara: no confiar en el hombre. Y cada uno de nosotros estamos continuamente tratando y hurgando la verdad. Y yo estoy seguro que cada uno hemos llegado a este punto y estamos en este grupo. Es por eso, porque hemos encontrado un lugar donde donde aprendemos la esencia, donde vamos a la fuente, donde todo se busca directamente en el Tanaj, en la Torah, y se confirma en él. Entonces, esa va a ser esa condición hacia lo cual el día de hoy quiero llegar en este estudio para este día de Shabbat. Voy a comenzar con el siguiente texto de Job 19, 25 al 27. Estoy utilizando ahorita la nueva traducción viviente. Y dice así. Dice: pero en cuanto a mí, sé que mi Redentor vive y un día por fin estará sobre la tierra. Y después que mi cuerpo se haya descompuesto, todavía en mi cuerpo veré al Elohim viviente. Yo mismo lo veré, así es, lo veré con mis propios ojos. Este pensamiento me llena de asombro. Considero que es un texto que nos debe a cada uno de nosotros movernos al concepto de qué es lo que buscamos, hacia dónde vamos. Y nosotros podemos ver Job, que él tenía muy claro y conocía todo lo que él esperaba de su Redentor. Él sabía que él lo iba a ver y él sabía que a pesar de estar en el sepulcro, él lo va a ver. O sea, toda esa convicción que tiene Job en estos versículos nos da a nosotros esa parte del pasado, de esa fe que tenía el pueblo creyente del Elohim viviente, del Elohim de Israel, hacia dónde apuntaban, porque muchos a veces pensamos que ellos no sabían a dónde iban, pero nosotros podemos ver en Job que él tenía claro hacia dónde iba. Él tenía claro cuál era el fin. Él tenía claro que luego de él morir, todavía él tenía esa oportunidad de seguir creciendo y ser una persona que iba a continuar y recibir la promesa del Creador, del Elohim. Entonces, eso podemos observar en este versículo, que lo estoy utilizando como una parte introductoria a todo lo que vamos a ir revisando en este día de Shabbat. Luego, si vamos a Romanos 11, del 1 al 3, revisamos el texto, dice: entonces pregunto,
¿Acaso el Elohim viviente ha rechazado a su propio pueblo, la nación de Israel? Por supuesto que no. Yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham y miembro de la tribu de Benjamín. No, el Elohim viviente no ha rechazado a su pueblo, el cual eligió desde el principio. ¿Se dan cuenta de lo que dicen las Escrituras sobre el tema? El profeta Elías se quejó del pueblo de Israel ante el Elohim viviente y dijo que el Elohim, y le dijo el Elohim, han matado a tus profetas y derribaron tus altares. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí. Si nosotros nos damos cuenta lo que está haciendo ahorita Elías, está hablando con Adonai, le está diciendo que él es el último que queda. Pero es muy interesante darnos cuenta que a veces cada uno de nosotros pensamos que somos únicos, pensamos que somos islas, pensamos que estamos solos. Yo hace unos 3 años yo también pensaba en todas las ideas que ahora tengo, todo el pensamiento y todo lo que he visto, leyendo y entendiendo. Y gracias a este grupo que me aclaró todas las cosas, porque yo pensaba que estaba solo, no había otras personas que pensaran igual. Estaba en los sismos perdido en busca de la verdad. Todo lo que me conducía a encontrar el Elohim de Israel era confusión. Y definitivamente en el momento, en el punto, o sea, llegó un punto de quiebre en que uno se da cuenta y dice, ya no puedo más, no puedo soportar más confusión, no puedo estar perdido en las cosas que no son correctas, en cosas creadas por el hombre, en interpretaciones creadas por el hombre. Y todo eso me condujo a mí a salirme en la situación en la que me encontraba, en el mismo en el que vivía. Y ahora sé muy poco y estoy en este proceso de crecimiento en mi vida, de entender y de conocer completamente. Pero considero que la gran verdad, lo más grande que uno puede llegar a entender, que Yeshua es el Elohim de Israel, que es el creador, que es el que sacó al pueblo de Egipto, que tiene una promesa para nosotros y que nos busca continuamente a través de su Rúa para orientarnos y guiarnos a través del Tanakh, a través de la palabra, y también sumergirnos en todo lo que Él hizo aquí en la tierra, y compararlo contra el pasado, porque eso es lo importante. Lo más importante de todo esto no solo es regirnos a lo que está tal como está escrito en el Brit Hadashah, sino buscar y profundizar en las aguas, como es lo que vamos a ir desarrollando en el estudio el día de hoy. Es irnos más profundos, es ir al pasado para poder entender el presente, es ser cada uno de nosotros personas vivas, personas que vivamos la palabra. Sé que es muy difícil, como vamos a ver en los 4 tipos de pozo que cavó Isaac, pero eso nos hace a nosotros ser diferentes. Muchos de nosotros pensamos que estamos solos, pero como dice Romanos, continuando el texto, nos vamos a dar cuenta que Elías no estaba solo. Y si seguimos, dice, y recuerdan la respuesta de los invivientes, dice, ¿qué fue lo que dijo? En Romanos 11. Él dijo, no, tengo a 7,000 más que nunca se han inclinado ante Baal. Es decir, Elías pensaba que estaba solo, como todos nosotros a veces también pensamos que estamos solos, que hablamos y nos creen locos, nos denigran, nos dicen de todo, porque estamos destruyendo creencias de hombres, estamos destruyendo los sismos, estamos descubriendo nuevas cosas.
que ya existían. La palabra nuevos que utilizo aquí no me estoy refiriendo a algo que estoy descubriendo, sino que ya existía, pero que no lo podía ver. Mis ojos y mi entendimiento no me permitían verlo. Y eso es lo complicado. Si nosotros seguimos leyendo en Romanos 11, dice, el Elohim viviente los hizo caer en un sueño profundo. Hasta el día de hoy le ha cerrado los ojos para que no vean y les ha tapado los oídos para que no oigan. Todos nosotros hemos vivido esta parte dura de nuestra vida. No hemos podido entender lo que está y todo lo que sucedió y todo lo que le pasó a nuestros padres. No lo hemos podido ver. ¿Y por qué no se ha podido ver eso? Porque muchos de los que venimos de los ismos, a veces se niega una parte del texto, y en este caso se niega el Tanakh, otros solo se quedan con la supuesta nueva alianza y niegan el Tanakh. Entonces, eso a nosotros también nos hace darnos cuenta de que hemos estado viviendo ciegos. Y la poca apertura, lo que está ocurriendo ahora, que nos podemos sumergir en esas aguas cristalinas y nadar, bucear en la búsqueda de la verdad, en encontrarlo a Él, en confiar en Él, en estar en todo momento en la búsqueda de la verdad. Eso es lo que nosotros estamos luchando diariamente. Si nosotros vemos cada uno de los pozos de Isaac, nosotros nos vamos a identificar con cada cosa que nos ha sucedido. Nosotros nos hemos encontrado con cosas difíciles de entender, de asimilar. Pero ¿por qué se han vuelto difíciles? Porque nuestra mente ha sido enraizada con una serie de preceptos de hombres, mas no en preceptos basados en lo que dice las instrucciones y lo que dicen los mandatos. Entonces nos hemos alejado del pasado, no queremos aprender del pasado, no queremos aprender de todo lo que nos ha enseñado y queremos seguir repitiendo lo mismo y lo mismo y lo mismo y caer en lo mismo. Por eso a veces es triste y entiendo al hermano Daniel cuando una persona ya está con nosotros, ya está viendo la verdad, se está logrando, las vendas de nuestros ojos se están logrando zafar. Hay una pequeña grieta en esas vendas y comenzamos a ver. Y al momento que se retiran del grupo y regresar a lo mismo, es nuevamente darnos cuenta que Él mismo nos pide, no regresemos a lo mismo. Entonces ese es el despertar que nosotros estamos buscando y ese es el despertar que es la propuesta del estudio del día de hoy. Haciendo un resumen y estoy utilizando el Brit Hadashah. Como ustedes pueden ver, habla de que nosotros estamos, tenemos ojos pero no vemos, tenemos oídos pero no escuchamos. Y siempre yo insisto, cuando hacemos los estudios acá con el grupo, siempre tenemos que buscar en el Brit Hadashah y remontarnos en el pasado. Yo no puedo leer el Brit Hadashah si no tener la referencia en el pasado. ¿Y cuál es ese pasado de verdad? Es el Tanakh. El Tanakh es el que me va a guiar en sí lo que está escrito, la traducción que ha sido colocada en el Brit Hadashah está de acuerdo a los principios del pasado. Y eso es lo importante. Y como es este caso, veamos este tema ahorita en Romanos. Yo cojo Deuteronomio 2:6, voy a leer desde el 2, dice, entonces Moisés convocó a todo el pueblo de Israel y le dijo, tú has visto con tus propios ojos todo lo que el Elohim hizo en la tierra de Egipto, tanto el faraón como a todos sus sirvientes y al resto del país. Presenciaste las grandes demostraciones de su fuerza, las señales asombrosas y los milagros sorprendentes. Y en el 4, pero hasta el día de hoy el Elohim
Yehayá Bejové, no te ha dado mente para comprender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Durante 40 años te guié por el desierto, sin embargo, ni tu ropa, ni tus sandalias se gastaron. No comiste pan ni bebiste vino, ni otra bebida alcohólica, pero él suplió tus necesidades para que supieras que Él es el Elohim, Yehayá Bejové. Eso es lo que nosotros podemos ver. Y aquí en Deuteronomio 2:4 podemos encontrar lo que está afirmando Romanos, que es eso. No dice, pero hasta el día de hoy el Elohim, Yehayá Bejové, no te ha dado mente para comprender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Y eso es lo que sucede. Y eso es lo que está tratando se está tratando de exponer en Romanos. Y ese es el problema. Nuestro despertar está allí. Nuestro despertar está en buscar esa verdad. Que nuestro despertar es en lograr que entre luz a nuestro entendimiento, entre luz a nuestros oídos, entre luz a nuestros ojos. Entonces, eso es lo que en realidad considero que cada uno de los que estamos aquí estamos buscando continuamente. Y hemos llegado a este punto y a la congregación es buscando eso, es llegar a la esencia, es el sonido o es el llamado del Elohim de Israel, que lo busquemos a Él, que estemos continuamente tratando de encontrarlo, no simplemente en lo que dice el hombre, sino que buscarlo en su esencia, en su palabra, como Él lo ordenó, como Él lo definió. Y eso es lo que nosotros estamos buscando. Y eso es lo que nos ha llevado a encontrarnos en este lugar. Cada uno de nosotros estamos aquí por eso. Porque al momento que nosotros descubrimos la verdad, que Yeshua es el Elohim de Israel, que existen las promesas, que existe un pueblo que tiene que regresar, que tiene que salir de su Babilonia, tiene que salir de Egipto. En el momento que nosotros reconocemos que somos parte de ese pueblo, existe ese efecto transformador dentro de nosotros, porque ese efecto que produce es que nosotros ya estamos teniendo un llamado, ya sabemos que Él nos está reclamando por cada uno de nosotros, que nos fijemos en Él. Y ese es el caminar, ese es el despertar. Eso es lo que nosotros estamos buscando a través de las preguntas. ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? Es decir, el qué definitivamente relacionado al despertar es eso, es darnos cuenta de que estamos ciegos, que no podemos escuchar y que no podemos entender, y que estamos esperando el cumplimiento de una profecía. Estamos esperando que ocurra algo dentro de nuestras vidas para ser transformados, para ser cambiados, para ser redimidos, para llegar a ese punto donde el Elohim de Israel, el Elohim viviente, quiere que estemos. Y en eso es lo que estamos. Por eso hemos iniciado todo este proceso de transformación. Estamos viviendo ese proceso de transformación. Y ese es el qué. Y la otra parte del tema del despertar, que estamos definiéndolo aquí, eso es el por qué. ¿Por qué? ¿Por qué ha ocurrido este despertar? ¿Por qué está ocurriendo ese despertar? Y este despertar está ocurriendo porque la profecía ya se está cumpliendo. ¿Y cuál es esa profecía? En que los que buscan al Elohim de Israel lo van a encontrar. Se está permitiendo en la actualidad que cada uno de nosotros podamos abrir nuestros ojos y podamos verlo a Él, podamos encontrarlo. Nos está permitiendo
el Elohim de Israel en estos tiempos, que nosotros podamos tener entendimiento, comprenderlo, poder ver en el Brit Hadashah, ver al Elohim viviente en Yeshua. Es algo que definitivamente es locura para muchos, pero para nosotros es una verdad que se ha revelado. Y cada uno de ustedes ha encontrado esa verdad en este grupo. Cada uno de ustedes ha logrado ver el agua turbia que antes no se podía ver, ahora es un agua cristalina, donde usted puede ver el fondo, donde usted se puede encontrar. Y eso es lo maravilloso de lograr encontrarse con el Elohim viviente, verlo a él en la escritura. Eso es lo hermoso. Si continuamos nuestra lectura en Isaías, vamos a ver Isaías 6:10. Ya vimos en su momento Deuteronomio 2, ahora vámonos a Isaías 6. Y voy a leer 6:10, un poquito más arriba. Dice así: escuchen con atención, pero no entiendan. Miren bien, pero no aprendan nada. Endurece el corazón de este pueblo, tápale los oídos y ciérrale los ojos. De esa forma no verán con sus ojos, ni oirán con sus oídos, ni comprenderán con su corazón, para que no se vuelvan a mí en busca de sanidad. Si ustedes recuerdan, cuando Yeshua estaba en el mar de Galilea, él dijo claramente, cada vez que él estaba en sus prédicas, cuando él exponía la palabra y les recordaba el pasado y les hacía ver la verdad, les hacía ver la Torá, les hacía ver el del Tanakh, hablaba con los profetas, él siempre decía: muchos de los que están aquí vienen por los milagros, mas no vienen por la esencia. Y si ustedes pueden ver, el mismo Elohim del Tanakh es el mismo que se revela en el Brit Hadashah. Y está utilizando las mismas palabras que están en Isaías. Y podemos seguir observando que lo que está hablando Romanos también se encuentra aquí. Lo sigue diciendo. Entonces, uno de los fines casualmente para eso es que no vengan para buscar sanidad. La pregunta es, ¿qué tipo de sanidad es lo que está buscando? ¿Cuál es la sanidad sobre la que se está refiriendo? Y si nosotros vemos qué era lo que siempre buscan algo físico, algo material, mas no buscan las cosas espirituales, las cosas del reino. Eso es algo que nosotros debemos estar continuamente observando en estos textos. Es un texto muy profundo para cada uno de nosotros. Y como sigo insistiendo, ese es el dolor, considero, que cuando alguien entra al grupo y luego sale del grupo, es triste ver que regresen a lo mismo, cuando la misma profecía te pide que no lo hagas. El mismo mandato te está diciendo, no lo hagas, no hagas eso. No puedes regresar a lo mismo. Si vamos a Isaías 44, del 8 al 9, dice: cuánta estupidez, cuánta ignorancia. Tienen los ojos cerrados y no pueden ver. Tienen la mente cerrada y no pueden pensar. La persona que hizo el ídolo nunca se detiene a reflexionar. Vaya, es solo un pedazo de madera. Quemé la mitad para tener calor y la usé para cocer el pan y asar la carne. ¿Cómo es posible que lo que queda sea un Dios? ¿Acaso debo inclinarme y a rendir culto a un pedazo de madera? El pobre iluso se alimenta de cenizas, confía en algo que no puede ayudarlo en absoluto. Sin embargo, no es capaz de preguntarse: ¿este ídolo que tengo en la mano no será una mentira? Ustedes podemos recordar cuando estaba el pueblo de Israel recorriendo el desierto. Ellos nunca se dieron cuenta, sus ojos, su entendimiento no les permitía ver un milagro que estaba ocurriendo en medio de ellos. ¿Y cuál era el milagro? No necesitaban sandalias y no necesitaban ropa. Entonces es algo
algo increíble de toda esta situación. Cómo ellos no podían darse cuenta de ese milagro, no lo podían ver, estaban cegados, estaban buscando otro tipo de cosas, pero no estaban dándose cuenta a veces de los efectos que lograba esta transformación de seguir las órdenes, de creer y de buscar la tierra prometida. Es algo que ellos no lo podían ver. Y en la actualidad está ocurriendo lo mismo, es la misma situación que nosotros tenemos. No podemos llegar a ese punto. Estamos perdidos. Y al momento que encontramos la luz y al momento que encontramos la verdad, recién en ese momento queremos tratar de decir que sé algo, cuando en realidad recién estamos comenzando ese proceso. Eso es la gran dificultad que cada uno de nosotros tenemos. Definitivamente, por eso es que entramos en un proceso de crecimiento, en un proceso de desarrollo, y ese proceso a veces nos olvidamos que existe y que hay una piedra angular, esa piedra que permite que se sostenga un arco, ese arco que se sostiene y que sostiene tanto dos columnas, que es algo increíble, que cada vez que uno la analiza la analiza físicamente, el concepto, para buscar la metáfora que está allí adentro, ustedes pueden observar que si un arco hecho con bloques, usted puede observar que puede construir la columna derecha, luego la columna izquierda, y una vez que esté todo listo, usted viene y coloca la piedra angular. La piedra angular casualmente es el tope del arco. Usted viene, coloca esa piedra en la parte de arriba, la suelta, y increíblemente las dos columnas quedan armadas y sostenidas. Usted puede poner una carga encima y eso no se va a caer. Entonces, eso es lo que a cada uno de nosotros nos debe ponernos y darnos esa fuerza de que hay algo que nosotros necesitamos cada día en la búsqueda de las aguas cristalinas, en la búsqueda del Elohim de Israel. Es algo poderoso, definitivamente. A cada uno de nosotros nos transforma. Cada uno de nosotros nos hace ser diferentes. Y esa diferencia está marcada en el objetivo que tú te has impuesto. Es decir, ¿a quién buscas? ¿Estás buscando el hombre? ¿Estás confiando en el hombre? ¿O estás confiando en el Elohim de Israel, en el Elohim verdadero, en Yeshua, nuestro Redentor, nuestro Goel? Eso es lo que nosotros debemos estar continuamente. A veces estamos buscando tantas cosas. Como les digo, soy nuevo y observo, ¿no?, que a veces uno se desespera por la palabra, por la forma de decirlo en hebreo, por la forma de hacer tantas cosas. Pero, ¿ustedes creen que al momento de yo pronunciar algo en hebreo me transforma a mí? Yo personalmente considero que no. Y quiero que lo piensen ustedes también. La transformación viene de la forma en que la palabra nos cambia. Cómo esa esencia del pasado nos transforma en el presente. Y esa esencia del pasado es el Tanakh, es lo que nosotros podemos ver. Y luego, al momento que nos sumergimos en esas aguas cristalinas, y luego nos vemos contra el Brit Hadashah, contra lo que Yeshua, el Elohim de Israel, hizo. Y él dijo que lo vino a cumplir, no vino a traer nada nuevo, como a veces se piensa, que es una nueva alianza. No hay nueva alianza, sino él lo que vino es a cumplir, vino a hacer todo como él mismo lo había definido. Y nos lo vino a mostrar que es fácil, que su yugo no es pesado, que su carga no es pesada. Eso es lo que él ha buscado y quiere de nosotros. Entonces, en todo momento, él está ayudándonos a que nos encontremos con él. Ese es el fin que se busca. En la gráfica que les acabo de compartir, ustedes pueden ver allí
los dos arcos. Los dos arcos se construyen y una vez que se construye el arco derecho y el arco izquierdo, usted coloca la piedra angular y al colocar esa piedra angular, usted observará que yo puedo retirar los dos soportes que tiene a cada lado y los arcos quedan armados. Inclusive si usted viene y pone una carga sobre este arco, esa carga va a ser sostenida. Pero si coloco esa carga, si coloco la misma carga en el lado izquierdo, donde están los dos parantes sosteniendo los medios arcos, eso se va a caer. Y eso es lo que nosotros debemos estar continuamente buscando. Nosotros debemos es encontrar y buscar la piedra angular de todo lo que nosotros estamos haciendo. Y esa piedra angular está definida por Yeshua, el Elohim viviente, el Elohim de Israel. Él nos ha llamado, nos ha buscado. Cada uno de nosotros hemos tenido ese llamado y hemos estado siendo conducidos al oasis de agua y nos ha pedido a cada uno de nosotros que no nos mojemos los pies al acercarnos a estas aguas, solo hasta los tobillos, no solo hasta la mitad, sino que nos sumerjamos. Y eso es lo que cada uno de nosotros hemos logrado. Y lo que suceda sobre nosotros, una vez que hemos entendido de la piedra angular, que podemos decir que cada columna está representada por todas las tribus de Israel, que la unión de ellas, más Él como cabeza, todo lo sostendrá. Nosotros podemos llegar a esa conclusión de la verdad eterna, es decir, que nosotros debemos buscarlo a Él, enfocarnos en Él, en entenderlo, en comprenderlo. Es como el famoso nombre del tetragrametrón, Yehaya de Jobé. A veces hay tanta cosa que se habla sobre las 4 letras, pero lo más importante de todo esto es entender la magnitud que tiene, es decir, la grandeza de todo lo que dicen esas 4 letras, que debe hacernos a cada uno de nosotros es entenderlo a Él. Eso es lo que yo podría resumirlo así. Es para nosotros poder comprender las 4 letras, debemos entenderlo completamente a Él. Mientras yo no puedo entenderlo completamente a Él, no lo puedo describir. Y si no lo puedo describir, tampoco lo voy a poder entender. Y si no lo puedo entender, quiere decir que no puedo ver. Y si no puedo ver, quiere decir que tampoco puedo escuchar. Entonces, es un proceso, es una cadena, parece un dominó, que si algo no se cumple antes de la pieza, para que esta pieza se caiga, no se va a caer, simplemente se va a quedar parada y no va a haber una consecución de movimiento, es decir, llegar a un fin, es decir, hacia dónde vamos. Recordar que cada uno de nosotros necesitamos un despertar, y ese despertar, como vimos, está en Isaías 49. Nosotros necesitamos un génesis, un inicio, necesitamos una partida, y esa partida debe iniciarse con una restauración. Y esa restauración, para que ocurra, debe llevarnos a un estado final, a un estado de bendición. Y ese estado de bendición es lo que el Elohim viviente, el Elohim de Israel, Yeshua, nos garantiza a cada uno de nosotros, como está en el texto. Entonces, uno de los principios que nosotros debemos lograr entender es el momento de nuestro despertar. Es ese momento que nosotros podemos ver. Eso es lo que a cada uno de nosotros debe darnos esa fortaleza para poder ver. Y debe darnos a cada uno de nosotros el poder de poder observar el momento en que despertamos. Porque si ustedes se han dado cuenta, ni por más que usted se pare de cabeza delante de otra persona explicando todo lo que usted sabe,
la otra persona no le va a entender. ¿Y a qué se debe esto? Se debe a una cosa muy sencilla. Nosotros solo somos sembradores. Nosotros solo sembramos la semilla, pero el que la riega es Él. A veces nosotros agotamos tanto y ponemos tanta fuerza cuando estamos enseñándole a una persona que todavía no conoce la verdad de Yeshua, el Elohim de Israel, no la tiene, va a ser difícil que usted lo haga. ¿Por qué? Porque no está en nuestras fuerzas. Las fuerzas está, o sea, todo lo que ocurre para que eso crezca, el que la hace crecer es Él, el Elohim de Israel. Nosotros debemos ser esos mensajeros que llevamos ese mensaje a ellos. Yo sé que cada uno de nosotros nos sentimos frustrados, tratar de explicarlo, hacerle ver a otra persona, pero mientras el Elohim de Israel no comience Él a regar el agua, que depende de Él, que depende que Él decida no solo andar mojándose los tobillos, ni solo que le llegue el agua cristalina hasta la mitad, sino que se sumerja, en ese momento Él podrá entender lo que uno le está explicando. Porque yo creo que cada uno de nosotros llevamos esa frustración dentro, y eso es lo que nos hace a veces sentirnos tristes. Pero eso no debería ser así. Deberíamos vivir en alegría de llevar el mensaje y de entregar el mensaje de verdad. Sé que es duro porque hay muchas críticas, nos hablan mal, nos dicen todo, pero ese es el mensaje. Se sabe que el camino de Él, todo el camino de Él es angosto. Su puerta de entrada es angosta. El camino del mundo es amplio, no pasa nada, pero en Él sí hay efectos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos para poder entender esto de nuestro despertar? Para poder entender de nuestro presente, como les decía hace un momento, tenemos que ir al pasado, tenemos que estar buscando continuamente hacia atrás, ir a lo que le sucedió a nuestros padres, entenderlo claramente, cómo el Elohim de Israel actuó sobre ellos, qué fue lo que les dijo el Elohim de Israel a nuestros padres, para que nosotros podamos entender la obra que Él va a hacer con nosotros. Eso es lo importante. Si nosotros vemos, o más dicho, todos nosotros conocemos, el pueblo fue dispersado, fue esparcido, en Segunda de Reyes 17. ¿Okay? Todo el pueblo fue separado. Pero hay algo que es muy, muy importante en todo este desarrollo. Hemos recibido una invitación de salir. Hemos recibido una invitación de salir, así como Abraham recibió esa invitación de salir. ¿Ya? Él no solo fue salir, sino que él recibió algo más. ¿Y qué fue eso algo más que él recibió? Es que él le mostró el lugar hacia donde él iba a llegar, hacia donde él iba a ir. Y ese es nuestro despertar. Ver el lugar, ver esa tierra prometida que Él nos está ofreciendo, que Él se ha comprometido y que nos ha dicho que lo vamos a tener. No, Él no nos va a mentir, no nos va a engañar, porque así está escrito. ¿Ok? Entonces, esa invitación de salir nos lleva y nos remonta a algo, a una parte, a unas metáforas que están en el texto y que nosotros las leemos y dice que estamos enterrados en el polvo, es decir, que se hace una metáfora con la muerte, cuando nosotros morimos, que somos enterrados. En realidad, la metáfora hebrea es lo que a cada uno de nosotros nos enriquece para poder entender la palabra. Y definitivamente eso es lo que cercena o corta el conocimiento para poder comprenderlo a él, no entenderlo. Nosotros queremos entenderlo desde el punto de vista griego en nuestra antigua forma de pensar, pero ahora nuestra forma de pensar es entenderlo en su condición hebrea, en esa condición hebrea israelita. Eso es lo que a nosotros nos hace ser diferentes, nos hace ser esos que podemos llevar un estandarte y poder sembrar semilla. Eso es lo importante en toda esta situación.
Nosotros también encontramos en diferentes partes del texto que habla de enterrados en el fondo del mar, que se hace una referencia a los grupos, en este caso a los judíos. Entonces, siempre se está hablando de que estamos enterrados, o sea, estamos sin vida, es decir, no estamos completos, ¿ya? Entonces, está mostrándonos la palabra, que en este caso de eso sea, que un muerto no sabe lo que sucede en la tierra de los vivos. En realidad eso es, podemos resumir en esta frase, es no saber qué sucede. O sea, una persona muerta no sabe qué ocurre. Es esa gran metáfora que está colocando aquí. Es decir, también ese muerto tampoco no sabe quién es su rey. Ese muerto no sabe a quién dirigirse, es decir, no conoce, está fuera de su conocimiento. Entonces, cada uno estamos en eso, estamos en nuestra forma antigua de vivir, en esa forma antigua de hacer las cosas. Prácticamente vivimos sin saber hacia quién nos debemos referir, quién es nuestro rey, quién es al que le debemos servir, qué somos nosotros. Todo eso se nos va de nuestra mente. ¿Y cuándo ocurre la confusión? Cuando nos enfocamos en el hombre. Al momento que nosotros nos enfocamos en el hombre, automáticamente nos perdemos. Nos salimos de control y pasamos a entrar en un proceso de descontrol en nuestro enfoque, en nuestro propósito. En esos momentos nosotros nos perdemos. Y definitivamente comenzamos a ver patrones. Estos patrones que se transforman en símbolos, se transforman en profecía. Y casualmente el patrón que nosotros vamos a ir observando a lo largo de nuestro trayecto es casualmente eso. Es el despertar de un pueblo. Si nosotros observamos al pueblo de Israel al momento que sale de Egipto y luego pasa 40 años en el desierto, nosotros podemos ver que es un proceso de transformación, es un proceso de aprendizaje. Recuerden que esta generación, al entrar en desobediencia, pierde el rumbo. Y al perder el rumbo, también pierden esa forma de continuar, de seguir y de avanzar. Y muchos de nosotros a veces vamos a perder el rumbo. Pero ¿cuál es la condición? No regresar a hacer lo mismo. No regresar a hacer lo mismo. Que eso es lo que nosotros debemos luchar. Debemos pelear para que eso no ocurra. Muchas personas son susceptibles a las palabras, a veces se sienten ofendidos por ciertas cosas, pero debemos ser mucho más maduros, mucho más fuertes. Y antes de que nos refuten algo de lo que creemos saber, es preferible mejor analizarlo, revisarlo, profundizar, bucear en el mar de la palabra, en el mar del Tanaj, de la Torá, y coger el Brit Hadashah para verificar qué es lo que nos está enseñando Yeshua y verificarlo hacia atrás. Porque ese es el problema. Muchas de las confusiones que a veces observo es que nos limitamos solo en el texto del Brit Hadashah, pero nos olvidamos que tenemos que regresar al pasado. Y al momento que nosotros regresamos al pasado, nos damos cuenta a veces de nuestros errores y logramos enfocarnos en el entendimiento. Entonces, el despertar, eso es lo que busca. Definitivamente, el Elohim de Israel busca que nosotros nos despertemos. Si ustedes leen Ezequiel 37, nosotros vamos a encontrar esa búsqueda de despertar de un pueblo, es decir, esa búsqueda de encontrar al Elohim de Israel, buscarlo a él, porque es la única condición. Definitivamente todo cambia el momento que nuestro enfoque también cambia. Por eso nosotros vemos que a Israel
se hace ese comparativo como un valle de huesos secos, es decir, que no tienen espíritus, están sin espíritu, están sin el aliento de vida. Es decir, solo está la parte física, pero le falta lo importante, es decir, lo que nos hace ser a nosotros elegidos por el Elohim, estar completos. El momento que nosotros estamos enterrados en el fondo del mar, estamos muertos, en realidad no vivimos. Parece trabalenguas, pero en realidad no vivimos. ¿Y no vivimos qué? No vivimos la palabra, porque esa es la condición. La condición de nosotros es vivir en Torah, es vivir de acuerdo a lo que fue escrito, porque fue fácil. Es fácil hacer mis cosas. Por eso cuando hablaba con los judíos, él les decía, ustedes hacen que las cosas sean difíciles, pero todo es fácil. Yo no he venido a abolir, he venido a cumplir. Entonces, todo eso nos va dando ese detalle. Entonces, nosotros debemos despertar del polvo de la tierra, como dice Daniel 12, y debemos salir del medio de los pueblos, como está en Juan 10. ¿Y salir de qué? Porque esa es la pregunta que debemos hacernos. En esa época se salía de Babilonia, se salía de Egipto, pero ahora ¿de qué debemos salir? Debemos salir de todas las cuestiones que el hombre ha creado a través de teologías, de pensamientos y tantas cosas relacionadas con el Elohim de Israel. Muchas cosas y muchas transformaciones han sucedido y nos han conducido a caminos equivocados, en donde tanto el que enseña o el discípulo como el maestro se pierden. ¿Y por qué ocurre esa pérdida? ¿Por qué hay esa pérdida? Porque tanto el maestro no se preocupa por estar vivo y el alumno no se preocupa por verificar que lo que el maestro le enseña es la esencia, es la búsqueda del Elohim. ¿En dónde? En la Torá. ¿En dónde? En el Tanakh. En el cumplimiento de lo que se dio de Yeshua aquí en la tierra, en el Brit Hadashah. Entonces, ese es el detalle. O sea, a nosotros no recurrir al pasado y olvidarnos del pasado, que considero que para mí eso fue lo más fuerte de cuando una persona viene y me dice a mí, ¿sabes qué? El Tanakh ya no se usa, o sea, eso es pasado, ahora vivimos en la nueva alianza y nosotros debemos salir. Allí es donde están todas las situaciones, todo lo que nos hace perdernos. Y no solo nos perdemos nosotros, sino perdemos a todos los que les enseñamos. Porque si nosotros enseñamos que sigan a hombres, ellos seguirán a hombres. Entonces es ver la parte física y no olvidarse que está la esencia, que está el espíritu, que está el Rúa de Yeshua que nos lleva a toda verdad. Ese es el problema de todo esto. El buen pastor, recordamos que tiene ovejas en otros rediles. Muchos de nosotros pensamos que de pronto somos solos, como decía Elías en la introducción. Somos solos, no hay más, no hay nadie más. Pero no es verdad, hay algo más. Hay más que están con lo mismo que tenemos. No somos los únicos que el Elohim de Israel ha puesto en nuestro corazón, ha puesto en nuestra mente, ha abierto un poco nuestros ojos, ha permitido que un poco escuchemos. No somos los únicos, hay muchos. Y de pronto esos muchos necesitan también escuchar que hay otros. Así como yo llegué a este grupo, que estando en mi cama, postrado por enfermedad, escucho una voz que piensa lo mismo que yo pienso. ¿Quién era? Daniel. Escucho hablar, pero por fin encontré a alguien que piensa, y yo no estoy loco, porque tú veías cómo la gente te decía que eres abominación, estás pensando cosas que no debes pensar, cómo te vas a ir en contra de lo que está escrito, lo escrito es sagrado, y todo ese tipo de situaciones que hacen te crean paradigmas, te crean
bloqueos que crees que es una verdad, cuando en realidad no es así. ¿Y quién causó todo eso? Uno mismo. ¿Por qué? Por no leer. Por eso nosotros nos hundimos y nos perdemos. Entonces el buen pastor tiene más ovejas. No somos solo nosotros, hay muchos más. Hay muchos más llamados. Por eso dice, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Entonces el rebaño de él es muy grande. Recordar que siempre entre todo lo que nosotros hagamos, por eso regresando a los dos arcos, nosotros podemos decir que cada arco, cada mitad de arco, podemos decir que son las tribus, y que el que las une y que las forma y hace una sola, es decir, con los que fueron expulsados y los que están, va a ser una sola, para que resista todo. ¿A través de qué? Siendo él, Yeshua, el Elohim de Israel, la piedra angular de todo. Si nosotros no tenemos ese concepto claro en nosotros tampoco vamos a poder avanzar. Y ese es el detalle. Cada día tenemos que salir de esa profundidad en la que nos encontramos y que estamos muertos. Y esa profundidad, la única forma de salir es indagando y buscando en la palabra. No hay otra forma. Entonces, y una de las primeras cosas para poder salir y comenzar ese proceso es purificarnos. Y la purificación casualmente viene ¿en dónde? Casualmente viene en la inmersión, porque recuerden que es una muerte. Por eso es que cuando nosotros en la Tevilá, nosotros nos sumergimos, debemos asegurarnos que estamos totalmente inmersos, que no quede nada fuera de nosotros. Una condición que nosotros debemos tener presente, es total inmersión, para luego salir. ¿Y qué es lo que sale? Muere. O sea, dejamos al fondo todo eso que teníamos, nuestros pensamientos, y sale un hombre con ese deseo de comenzar a colocar todo en la lupa de la Torá, del Tanakh y del Brit Hadashah. Y siempre uso las dos porque siempre tenemos que coger el Brit Hadashah a la luz del Tanakh. No podemos leer el Tanakh sin haber leído el Brit Hadashah, porque en el momento que hacemos eso, también nosotros nos vamos a confundir. Es una tarea dura y ardua de buscar, pero ahora tenemos el internet que nos permite poner una palabra que está en el Brit Hadashah, en la forma que ha sido traducido, buscarla en el Tanakh y automáticamente comenzar a buscar la referencia, hacia dónde apuntamos. Eso es lo que nosotros debemos estar. Entonces, definitivamente, de cada uno de nosotros depende salir de la profundidad del fondo del mar, del fondo del lago. Eso es lo importante. Es algo poderoso para nosotros. Y por eso debemos estar continuamente leyendo el Tanakh. No podemos dejar de leer el Tanakh sin que cada día no confrontemos contra el Brit Hadashah. Es algo que debe hacerse. ¿Y por qué se debe hacer? Porque hay demasiada pensamiento de hombre metido en el Brit Hadashah, que también hay en el Tanakh. Pero a medida que nosotros vamos a ir estudiando, leyendo cada día, buceando en el mar de la verdad, en el Tanakh, en la Torah, es lo que nos va a permitir a nosotros vivir en esa nación con sus leyes que Él las ha propuesto para que nosotros las obedezcamos y no caer en las maldiciones que el pueblo en el pasado sufrió. Entonces, definitivamente caemos en un tema que es que nosotros debemos tomar una decisión. Nosotros al momento que entramos en la verdad, tenemos que tomar una decisión. En Deuteronomio 30:15, ustedes ven que Él nos pide y nos sugiere, que es lo interesante, nos sugiere, ¿ya? Que elijamos el bien. Él mismo nos lo dice. En Deuteronomio 30:15 habla del bien y el mal, habla de la bendición y la maldición. Pero es muy bonito luego ver que Él sugiere que somos libres para establecer a un rey,
que somos libres para nosotros poder tomar nuestras decisiones, porque Él no quiere que seamos robots, Él quiere que nosotros tomemos decisiones. Ustedes recuerden, al vivir en desconocimiento de no conocer el Tanakh, nosotros no nos daríamos cuenta el famoso tema de Herodes. A Herodes lo declaran como la voz del Elohim, ¿ya? El mismo pueblo, el pueblo judío de esa época, de la época de Yeshua. Pero ¿cómo es posible llegar a decir tremenda barbaridad sabiendo que el Padre ordenó que si eligen un rey, o sea, da esa libertad, que elijan un rey, pero hay una condición, que la condición que ese rey tenía que ser del mismo pueblo, no tenía que ser fuera del pueblo. Pero miren lo que ocurre allí. Ocurren los testigos falsos, ocurren muchas cosas que tratan de, voy a coger lo de los pozos, tratan de tapar los pozos de agua viva, los pozos que nos provean a nosotros de la verdad, como es tapar y esconder la Torá, como es tapar y esconder lo que dicen los salmos, como tapar y esconder lo que dicen los profetas. Entonces, eso a nosotros nos hace darnos cuenta que el hombre quiere ocultar la verdad. Es decir, que no quiere permitir que avancemos. O sea, que hay una fuerza que está detrás de todo esto, evitando que no avancemos. Entonces, Hasatán siempre va a intentar eso, que el ser humano lance piedras y tape los pozos para que ellos no encuentren o para que no encontremos la verdad. Y esas piedras que se lanzan son pensamientos, son los sismos, son líderes que no quieren dejar desarrollar a los que están debajo de ellos. Eso es lo difícil, lo duro de toda la situación. O sea, nosotros podemos ver que cuando los levitas tenían su Torá, el rey tenía que tener también una copia de la Torá. Y si el rey obedecía a la Torá, también su pueblo obedecía a la Torá. Cuando el rey no obedecía a la Torá, el pueblo también se perdía. Y es algo que nosotros hemos aprendido del pasado. Y es lo mismo que ocurre. Cuando la cabeza no tiene la guía de la Torá, no tiene la guía del Tanakh, también se va a perder. Todos sus súbditos se pierden. Es una tarea definitivamente dura y difícil para todos nosotros, seguir y avanzar. Entonces, ¿qué condición siempre nos está pidiendo el Elohim de no regresar? El Elohim de Israel, Yeshua nos está pidiendo que no regresar de donde Él nos sacó. No debemos hacer eso. Si hemos salido de las tierras de las tierras que en realidad no nos estaban llevando al conocimiento de la verdad, y nos encaminamos a la tierra prometida que Él nos ofrece, esa promesa que Él nos da. Entonces, en el momento que nosotros tomamos la decisión, en ese momento nosotros comenzamos a entrar a nuestra tierra, ¿ya? Es decir, cada uno de nosotros todavía no hemos logrado entrar, que eso es otra cosa que debemos tener presente. Somos parte de la descendencia hebrea, somos parte de ese gran pueblo y que pertenecemos a esa alianza que Él ha prometido y que Él no va a negárnosla a ninguno de nosotros. Somos los descendientes del pueblo de Israel que salió de Egipto, ¿ya? Entonces, la alianza del Sinaí se mantiene, no ha desaparecido, sigue allí. Y Él nos pide que no debemos volver otra vez por ese camino, por los caminos en que andábamos, no volver a los sismos. Y eso es doloroso cuando vemos que alguien se sale y regresa, alguien se sale de esta comunidad y regresa a lo mismo. Es triste ver. Pero nosotros sabemos que el Elohim de Israel, Yeshua, y que el Rúa de Yeshua está trabajando sobre ellos. Y uno se regocija cuando ve que vuelven al grupo y regresan. Porque eso es lo interesante. Lo interesante no es regresar a hacer lo mismo.
les ha costado tanto regresar a este punto que vuelven y retroceder, es decir, avanzar 2 pasos y retroceder 1, o avanzar 2 pasos y retroceder 3. A veces podemos llegar a mucho más atrás. Entonces, nosotros podemos leer eso en Isaías 31, del 1 al 3, toda esta parte que es dura. Entonces, la advertencia que nos está dando el Elohim de Israel debe hacerse presente en todos nosotros, y más aún en este Shabbat, más aún que nos acercamos a las fiestas, en que cada uno de nosotros sabemos que esas fiestas deben ser celebradas, sabemos que cada una de esas fiestas son para Él, que cada una de esas fiestas nos permiten ser parte de esa ciudadanía, de ese pueblo a través de sus reglas, sus leyes, nos hace ser esas personas diferentes que Él busca. También nosotros encontramos, y yo creo que también muchos hemos vivido este tema de los famosos sueños. El Elohim puede enviar sueños, puede probarnos, enviar personas con sueños, a decirnos cosas, y si no ponemos los sueños a la luz del Tanakh, a la luz de las Escrituras, yo me acuerdo que siempre insistía, cada vez que una persona me venía con un sueño medio extraño y medio raro, y yo les comentaba en mi antigua forma, les decía, pero usted dígame en dónde, en el texto, está lo que usted me está diciendo, porque en realidad yo no le encuentro el texto. Y eso es lo que nosotros debemos tener presente siempre. Todo sueño debe ser definido por cada uno de nosotros para edificación en el momento que hables de la palabra. Por eso, en cambio, los sueños siempre van a estar referenciados contra nuestra fidelidad. Yo considero que eso es importante, porque en realidad es una prueba para nosotros. Es la fidelidad de su pueblo. Y esa fidelidad de su pueblo, ¿hacia dónde debe apuntar? A aferrarnos a la Torá, aferrarnos a las escrituras, al Tanakh, al pasado. Es decir, al momento que nosotros vemos a la roca de Israel, a la piedra angular que es Yeshua, el Elohim de Israel, si nuestra mirada está puesta allí, esos sueños que supuestamente estamos teniendo nosotros, otra persona nos viene y nos dice, he tenido un sueño contigo y he soñado que me has dicho tal cosa para ti, y yo te digo esto. Eso de ahí, antes de poder comentar o hacer algo, debe partir primero de un análisis ante la Torá, no fuera de la Torá. Eso es muy, muy importante. Por lo tanto, nosotros debemos tener presente que esta piedra, o esta piedra angular, en realidad es Yeshua, que edifica a su pueblo. O sea, es el que nos edifica a cada uno de nosotros. Ustedes pueden ver eso en Salmo 20, del 7 al 9. Entonces, pueden ver también en Apocalipsis 19 al 10, en el 22, del 8 al 9. Entonces, recordar eso. Entonces, ustedes pueden ver nuevamente lo que les comenté en el anterior, ustedes pudieron observar, cuando le dicen a Herodes que es la voz de Elohim. Es un error grave. O sea, imagínense estar viendo al hombre y encima equivocados contra lo que dice la palabra. Esos son errores que se cometen. También nosotros podemos observar también en personas que se hacen pasar por profetas, que vienen con mensajes, que traen cosas nuevas. ¿Qué nuevo hay si todo está en el pasado? Por eso en el texto, si nosotros leemos el texto, nosotros nos damos cuenta que hay un texto popular y que se utiliza mucho. Leer el texto, y dice así, Eclesiastés 1:9, la historia
no hace más que repetirse. Ya todo se hizo antes. No hay nada realmente nuevo bajo el sol. No hay nada nuevo. No hay nada nuevo que haya sido creado. Entonces, todo lo que venga debe venir es para aclaración de algo que ya ocurrió, para edificarnos, para hacernos diferentes. Es como dar esta charla. Esta charla definitivamente cada vez que uno da una charla y profundiza en el texto y lee información, te hace algo en tu corazón, dentro de tu mente, tus ojos, de darte cuenta de cosas que son importantes para el Elohim de Israel. Nosotros vemos también en Oseas 4:6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Es decir, siempre estamos buscando fuentes de agua que vamos a decir que esa fuente está rota, está con fisuras. Es decir, como decía Jeremías 2:13. Es decir, buscar en donde no debemos buscar. Es decir, a veces uno está en confusión y buscando donde no debe buscar. No buscamos en esencia. Siempre tener presente, la suma de tu palabra es la verdad. El Salmo 119, 160 siempre nos hace ver esta situación. La suma de tu palabra es verdad. Nosotros no podemos dejar una parte sin considerar la otra. No puede ser así. Si nosotros buscamos al ser humano, definitivamente el ser humano es carne, no es divino, puede fracasar, puede malinterpretar y puede guiar mal. Y esas guías, a partir del propio ser humano, automáticamente nos quedan. Por eso es que la búsqueda continua de nosotros es la piedra angular, es Yeshua, el Elohim de Israel. Que el Rúa nos conduzca a toda verdad. Que el Rúa permita que en este Shabbat nosotros nos demos cuenta y dejar toda cuestión a veces de disputa, porque definitivamente la disputa es buena, como vamos a ver rapidito en los pozos, pero también a veces la disputa que no conduce o no tiene el fin de llegar hacia el Elohim o buscar solo la condición del hombre, definitivamente no es buena. Si cuando nosotros buscamos la condición del hombre, automáticamente estamos perdidos. Si la discusión o lo que está ocurriendo va en la búsqueda de aclarar la verdad del Elohim viviente, es decir, el objetivo sobre el que me estoy centrando, o sea, el despertar hacia el cual yo estoy teniendo y me estoy confundiendo por otras situaciones, que voy a coger otra vez el hebreo, a decir por las palabras en que se pronuncian en hebreo, por las gestas que se hacen en hebreo, y yo me centro en eso, pero ese no es el fin. El fin es que está a través de ese lenguaje llegar a él, más no que el lenguaje nos cree paradigmas para nosotros escondernos. Eso está mal. Y eso es lo que debemos nosotros tener presente. ¿Ok? Apocalipsis 12, también nosotros nos da esa advertencia, que tener mucho cuidado entre el que es ayudado y el ayudador, porque también ellos pueden caer. Es decir, lo que expliqué ya hace un instante. Y recordar algo que el Padre, el Elohim viviente, siempre nos dice a nosotros. El que ama, guarda mi palabra. El que ama, guarda mi palabra. Entonces, si nosotros no podemos amar, no estamos guardando su palabra. ¿Okay? Eso es importante. Por eso era lo que les decía hace un momento, ¿no? Si el rey obedece la palabra, el pueblo también. Entonces, puede no ocurrir eso. Luego, si seguimos en el texto, nosotros vamos a 1 de Juan 5, del 6 al 8, y se habla del agua como signo de purificación. El agua siempre va a representar eso, es el signo en que nosotros somos purificados. Y eso es lo que nosotros buscamos. Entonces, estamos esperando que vamos hasta más luego, que ya nos confirman, probablemente hay un grupo de hermanos
que hemos estado estudiando y revisando la palabra y que quieren dar ese paso. Como siempre decimos, no hay que forzar, sino simplemente ellos deben llegar a ese punto de entendimiento para que ellos decidan purificarse, decidan salir. Y el agua, casualmente, es uno de esos, de los testigos que nos dicen a nosotros si somos servidores del Elohim o no. Entonces tenemos 3 testigos, el agua, el Rúa y la sangre. La sangre que todos nosotros la entendemos, que es la sangre de Yeshua que nos redime. El lavado y perdón de pecados que está simbolizado por el agua y que la efectuamos en el momento de la tevilá, en la inmersión. Y finalmente la confirmación del Rúa. 3 condiciones que nos hacen a nosotros ser servidores del Elohim viviente. Y que en realidad pasan a ser pasaporte para nosotros, para la nueva Jerusalén. Es decir, nos define el destino, nos dice de dónde vengo y nos dan autoridad. 3 cosas que permite el agua, y por eso es que el agua pasa a ser, es una bendición para nosotros. El agua, ustedes saben, la lluvia es una bendición del cielo, hace que la naturaleza reverdezca, como en este caso acá en Ecuador está lloviendo, podemos ver la naturaleza verde. Luego vamos a ver que comienzan a dar flores, luego comienzan a dar frutos. Entonces se inicia un proceso. Lo mismo acá, el agua para nosotros es el inicio de un proceso. Daniel comentaba que nosotros para ser partícipe de esto, ser partícipe de las fiestas, debemos tener cada una de estas condiciones, este tema. Y uno de ellos es casualmente esto, haber entrado en pacto. Si nosotros no entramos en pacto, no estamos en obediencia y vivimos en desobediencia. No podemos ser partícipes de ese pacto. ¿Okay? Entonces, cada uno de nosotros estamos siempre buscando estar cerca del agua. Pero al acercarnos a esa agua, nosotros debemos observar, como dice Ezequiel 37, y también lo habla Apocalipsis 21, que trata sobre el tema del río que sale del trono de Elohim, habla de los 2 árboles, el izquierdo y derecho, pero justo si nosotros observamos el texto cuidadosamente, vamos a encontrar lo que les comentaba al inicio, ¿no? El agua que lleva hay unos que se acercaban a ese río y solo el agua les llegaba a los tobillos. Otros seguían caminando a lo largo del río y el río cada vez se hacía más profundo y les llegaba hasta la mitad. Mientras tanto que llegaba un punto en que si seguía avanzando, ellos comenzaban a nadar. Y casualmente eso es lo que nosotros debemos hacer. Nadar en el río de agua viva. En ese río que cada uno de nosotros nos hace transparentar lo que no está claro a través de indagar, de buscar en esencia, de buscar en el texto hebreo la verdad y entenderla, porque eso es una de las cosas importantes, y luego vivirla, luego poderla vivir. Si nosotros no podemos, una vez que hemos nadado y no podemos vivirla, vamos a estar en un ciclo, dale y dale, es decir, el ciclo de aprendizaje que le tocó al pueblo de Israel y que todos nosotros nos toca pasar, vivir nuestro desierto. Vivir nuestro desierto siempre ha sido duro para todos nosotros. Y nos va a tocar vivir. Cada vez que nosotros no tenemos un entendimiento del Elohim viviente, nos toca vivir un desierto. Nos toca estar en ese desierto. Es decir, no lo podemos vivir. Lo importante es no regresar por el mismo camino, sino recorrer un nuevo camino. Ese es el gran detalle. Por lo tanto, el desierto, ¿qué hace en nuestras vidas? El desierto lo que siempre hace es formarnos una identidad. Es decir, formarnos nuestra identidad hebrea, israelita. Es decir, nos da la condición hebrea de cómo somos y nos da ser parte de esa nación, ser parte de esa promesa que Él ha establecido. Entonces todo esto lo encontramos en Apocalipsis 18:4, en Jeremías 51:45, en Amós 8:11 y 12. Entonces, la formación de esa identidad busca 2 cosas: recuperar nuestras raíces y luego esperar la promesa. Es algo
que nosotros debemos tener muy, muy, muy claro, demasiado claro. Como cada uno de nosotros hemos salido y ahora estamos en esta comunidad, nos hace ser más fuertes. Isaías 51:22 definitivamente está el punto de quiebre, el punto en el que estamos viviendo en la actualidad. Es el momento en que el Elohim ha tomado una decisión. Vivimos el tiempo en que Él ha quitado la copa del castigo. Vivimos en una etapa de misericordia, en que ahora podemos leer, porque yo no sé si les pasa lo mismo a ustedes, pero a mí me pasa. Y a veces leo el texto, y específicamente el Brit Hadashah, y me doy cuenta, ya leyendo y con lo poco que entiendo y estoy aprendiendo, leo el Brit Hadashah y me pongo a pensar cómo pensaba tan erróneamente de lo que decía el texto cuando eso no lo decía. Es decir, si yo no me remonto al pasado, yo no veo el pasado, no voy a poder entender el presente. Y ese es el mensaje que quiero que se quede el día de hoy, que es eso. O sea, nuestro despertar tiene que estar siempre basado en el pasado para vivir bien nuestro presente. Si yo no veo todo lo que le pasó al pueblo de Israel, yo no puedo avanzar. Es muy duro, muy duro. Entonces, Isaías nos hace ese recuerdo de que estamos viviendo ese tiempo de profecía, este tiempo de cambio, y por eso estamos en este grupo. Tenemos un derecho dado por el linaje de Jacob, y que nadie nos los va a poder quitar. Y en eso estamos viviendo nosotros en este momento. En Isaías 41, nosotros podemos ver cómo el Elohim ha definido y ha jurado con su vida que Él va a hacer que esto se cumpla. Esa promesa se va a cumplir. Esa promesa de la alianza va a ser cumplida. No puede ser. ¿Y cuál es la condición de vivir en Torah? Vivir en el Tanakh, vivir en lo que Él nos enseñó para no equivocarnos. Entonces, Él siempre ha buscado tres cosas importantes. Son nuestras raíces a través de la Torah, la fe obediente y el derecho que Él nos ha dado, el derecho de la obediencia, como lo vemos en la última parte del Tanakh, en Malaquías 4:4. Estamos viviendo un tiempo de restauración, un tiempo en que los centinelas de Elohim están levantando banderas. El Elohim es nuestro escudo, el Nisi es nuestra defensa. Y no debemos tener miedo, debemos salir, enseñar y recordar. Solo enseñen porque nosotros solo sembramos, no hacemos nada más, solo sembramos. Él la riega, el Elohim de Israel. Nosotros llevemos la semilla para que Él pueda regarla. Ese es el llamado que nos hace a cada uno de nosotros. Somos ese ejército de Israel que está regresando, que Él quiere que nosotros comencemos a ser sus siervos, que seamos los que tenemos que cumplir cada una de estas cosas. Que nuestros pozos sean destapados, que cada uno de nuestros pozos los podamos destapar, que los pozos que están tapados, donde está la fuente real, donde está la verdadera fuente, no fuentes quebradas, no fuentes donde el agua se cae, sino fuentes esenciales para nuestra vida. Por lo tanto, tenemos que destapar nuestros pozos. Destapemos nuestros pozos. Busquemos cómo reabrir los pozos. No busquemos en pozos diferentes. Ustedes pueden ver que Isaac no buscó otros pozos, Jacob no buscó otros pozos. Ustedes pueden darse cuenta, ellos buscaron los pozos que ya existían, es decir, regresaron al pasado para estar allí. Y eso es lo que nosotros debemos darnos cuenta, que esos pozos no fueron colocados por colocarse, tenía un mensaje, y ese mensaje era regresar por las mismas fuentes, no por fuentes diferentes. Eso es lo que debemos tener presente. A veces buscamos fuentes que están alejadas de la realidad, como lo que estaba comentando Daniel, ¿no? O sea, definiéndose cuándo se inicia una fiesta. Vámonos a las fuentes reales, a dónde debemos estar. Y para cerrar esto, recordar que los 4 pozos que Isaac
y sus siervos cavaron en Génesis 26. Recordar que uno de esos pozos, uno de los pozos significa pleito, altercado, contienda. Es una experiencia por la que tenemos que pasar y pasamos. Muchos de nosotros hemos pasado. Y muchos otros detrás de nosotros volverán a abrir esos pozos de sus padres y pasarán pleitos, altercados, contiendas. Entonces, eso no va a ocurrir, pero lo importante, como les decía, es tener el fin en mente. ¿Y cuál es el fin? Que esa discusión, ese altercado me conduzca al Elohim de Israel, no a otra cosa, no a una definición del hombre o un orgullo del hombre. El otro pozo, que es signa, es enemistad o acusación, porque el enemigo no cesó de hacer pleitos, de luchar y de acusar. Es aquí que pasamos por acusaciones. Tenemos en contra un enemigo que se disfraza y reclama que es suyo lo que es nuestro. Y eso es algo que nosotros debemos tenerlo presente. Y el otro pozo, Rehobot, son espacios libres, abiertos o lugares anchos. Es así que vamos al desierto de las naciones, vamos a leer una promesa muy hermosa. Hay muchos textos, muchas profecías sobre las bendiciones que vamos a recibir en el desierto. Por eso siempre digo que el desierto es una restitución, es un recorrido por nuestras raíces, para que aprendamos, para que crezcamos, para que vivamos y para que podamos llegar a la tierra, a la promesa que Él nos da, a la profecía que Él nos ofrece. Eso es interesante en este tercer pozo. Y finalmente el cuarto pozo que es Sheva, que es juramento. Y es aquí donde el pueblo, donde cada uno de nosotros, ¿no? Nos definimos. Es la alianza con el Elohim, comprometiéndonos con Él. Es donde entramos y lo conocemos más y ganamos experiencia con Él. Entramos en alianza por medio de la inmersión, que eso es lo que cada uno de nosotros está buscando. El momento que hacemos la tevilá. Al hacer la tevilá, cada uno de nosotros entramos en pacto, comenzamos a vivir. Y es así que los invito a cada uno de ustedes que pueda vivir estas fiestas. Gracias al Padre, vamos a celebrar la comunidad que está acá en Ecuador, este grupito que estamos acá. Nos vamos a unir en fiesta cada uno, vamos a poderlo hacer, de vivir estas fiestas, nuestras primeras fiestas, que vamos a vivir en pacto y estar en pacto con Él, y que nos da derecho de poder ser partícipes. Entonces les agradecemos y esperamos también más luego confirmarles que vamos a tener una pequeña reunión con el grupo. Sí, va a haber el bautizo y les confirmaremos esos bautizos el día de hoy. Entonces, que pasen un lindo Shabbat. Y gracias al grupo, gracias a Daniel, gracias a Marianita y gracias a cada uno de ustedes, porque escucho todo lo que comentan y como siempre digo, lo someto contra la lupa del Tanakh, de la Torá, para entender y comprender. Y que gracias al Rúa que nosotros podemos llegar hemos llegado a este lugar para crecer. Así que ánimos, hermanos, y sigamos adelante. Que el Rúa nos cubra y que el Elohim viviente también siempre esté sobre cada uno de nosotros como objetivo final, como la